Damos inicio formal a Cátedra Jurídica en la Z. En el día de hoy hablaremos de un área del derecho que no es tan común. Estamos acostumbrados a hablar de derecho penal, derecho civil, de asuntos de litigios, derecho laboral, y faltaba un área que no es tan conocida, pero que cada vez toma más auge en el mundo jurídico, en el mundo empresarial y en el mundo de la gestión pública. Y estamos hablando del compliance o cumplimiento normativo y regulatorio. Para hablar de este tema contamos con la presencia de la mejor especialista en materia de cumplimiento en la República Dominicana. Ella me dice, no, dime una de las mejores, pero bueno, ustedes verán en el desarrollo de este programa que es una gran especialista en materia de cumplimiento, y hablaremos en el día de hoy de qué es esto de cumplimiento, qué es un oficial de cumplimiento, cómo se aplican los planes de cumplimiento en la empresa, por qué hay que cumplir, las consecuencias de no cumplir la parte normativa y regulatoria en las empresas o en los negocios, así también el cumplimiento en el sector público, los avances que se han tenido en la República Dominicana en materia de cumplimiento normativo en el sector público y de qué manera impacta a la República Dominicana en términos positivos el adherirse a estos planes de cumplimiento normativo. Claudia Álvarez es una experta en transparencia, equidad e inclusión en gobierno corporativo, liderazgo ético, cumplimiento normativo, anticorrupción y prevención de delitos financieros. Tiene más de 25 años de experiencia y ha ocupado importantes cargos en el ámbito legal, financiero, corporativo, tanto en la República Dominicana como en Centroamérica y el Caribe. Es autora del libro Éticamente, el camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial, y es una coaching certificada por la International Coaching Federation, ICF, para los temas de cumplimiento. Es también catedrática en esta materia de ética, transparencia y responsabilidad gubernamental en diferentes universidades de la República Dominicana. Vamos en breve a iniciar esta interesante entrevista. No se pierdan este tema tan interesante para la República Dominicana. Como le habíamos anunciado, tenemos a una de las más importantes expertas en materia de cumplimiento normativo y transparencia. Se trata de la licenciada Claudia Álvarez Troncoso, a quien le damos la bienvenida en el día de hoy, que nos hablará precisamente de qué se trata esto de cumplimiento. En inglés, a los que hablan un buen inglés, es lo que le dicen compliance, ¿no? Y esta materia ha tenido una expansión, un desarrollo importante en el mundo y en los últimos años también en la República Dominicana. Bienvenida, Claudia, a tu programa Cátedra Jurídica. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación y por la introducción. Para mí es un placer compartir contigo. Tenemos muchos años conociéndonos y estar en este escenario en tu programa también pues me es mucho agrado. Y tratar el tema que planteas, para mí pues tengo muchísimos años, más de 25 años, trabajando lo que es el mundo del cumplimiento y del compliance, como bien te referías en inglés, y es algo que realmente me fascina, me encanta, porque es un mundo dentro de un submundo que también tiene muchos otros aspectos que esperemos que en el día de hoy podamos desarrollar, y para que tu audiencia pues conozca más sobre esto y sepa lo interesante y cómo esto afecta en las relaciones a nivel institucionales, ya sea el sector público o del sector privado. Mira, es normal que se conozcan las áreas, derecho penal, derecho civil, derecho a los contratos, el tema de los litigios. Regularmente los estudiantes entran a las carreras de derecho sin saber lo variado y las diferentes áreas, y las que están sobre todo en expansión como esta, que tiene el derecho, y de esta materia se sabe muy poco. Por tanto, esto va a ser un programa de mucho provecho, e invito a nuestra audiencia a mantenerse atentos a este programa, por lo importante y lo atípico que es el tema del cumplimiento, no porque sea tan nuevo en la República Dominicana, sino porque hay pocos especialistas que, como Claudia, dominan también la materia, y porque es poco conocido por la generalidad de la población. Claudia, vamos a comenzar explicando qué es esto de cumplimiento, de dónde proviene este término, y a qué se refiere cuando se habla de este tema o de este término de cumplimiento en las empresas, en las sociedades. Bueno, como su nombre bien lo indica, se trata de cumplir. Okay. Entonces, todo aquel sector, ámbito que tiene reglas puntuales o que tiene un ámbito regulatorio, entonces lo que trae es tener en cuenta el cumplimiento de esas normativas y de esas regulaciones para que la institución
pues pueda prever cualquier tipo de riesgo del incumplimiento y lo que eso arrastraría con sus correspondientes sanciones. En la empresa regularmente la tendencia es, como dicen, la empresa, el comercio busca ganancias y en ese ánimo muchas veces trata de evitarse las reglas, las normas para ver si le gana a sus competidores o si logra un mayor lucro. ¿Por qué una empresa debe sujetarse a un conjunto de reglas si al fin de cuentas esto pudiera mermar su habilidad o su capacidad para producir riqueza? Bueno, lo primero es que cuando ya tenemos una sociedad comercial, ya usted está organizada como tal, como empresa, y por ende usted tuvo que registrarse, sacar su nombre primero que todo, ¿verdad? Su nombre comercial, registrarse ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio y luego de ahí entonces también sacar, organizarse fiscalmente y sacar su Registro Nacional de Contribuyentes, su RNC. Ya ahí usted está cumpliendo con ámbitos específicos, uno de la parte de sociedades y una de la parte tributaria. Y normalmente las personas se quedan ahí con esa parte de que, bueno, ya yo cumplí con esos aspectos, ya yo estoy ante el ámbito fiscal y me quedo. Pero también tenemos que ver en qué sector o ámbito económico se va a desarrollar esa empresa o esa sociedad comercial. Y de lo primero que tenemos que averiguar ¿Varía mucho la rigurosidad del cumplimiento de un área a otra? Va a depender, obviamente, de cuáles leyes existan en ese ámbito de actividad económica en el que se esté desarrollando la sociedad comercial y sobre todo si está regulada o no. Cuando yo hablo de regulado o no, si tiene un ente regulador. Y si tiene un ente regulador, va a ser mucho más riguroso en los niveles de cumplimiento que se van a exigir e inclusive implementar programas de cumplimiento que se van a derivar de todos esos requerimientos que tiene ese regulador conforme normativas que haya emitido. ¿Podrías tú señalar cuáles son las principales sectores de la corporativos o societarios que tienen regulación especial u organismos reguladores? Claramente, mira, primero empezaremos con la parte de la Dirección General de Impuestos Internos, con la DGI, que la gente piensa, ahí entra todo el mundo. Ahí entra todo el mundo y eso es un mundo se llama de cumplimiento fiscal. Cumplimiento fiscal con todas sus normativas a nivel nacional y a nivel internacional también, sobre todo cuando estamos hablando o tratando sociedades comerciales que tienen relaciones a nivel internacional porque exporta, importa o son parte ya de un ámbito mucho más amplio de socios internacionales y donde quieren tener presencia con sus productos y o presencia también con sucursales u oficinas en otros países. Entonces ya tú tienes un ámbito de cumplimiento fiscal que tienes que saber lo que tienes en tu país, lo que tienes a nivel internacional, lo que son los cumplimientos y tratados internacionales a nivel fiscales, dónde es que se va a poner el impuesto, dónde origina, dónde termina, a nivel inclusive ya de lo que son las plataformas de internet y todo, si tú vas a comercializar por ahí. Eso tiene un mundo fiscal que también tiene su ámbito de cumplimiento. Fíjate ¿Qué otros negocios tienen así también regulaciones especiales? Te voy a mencionar ahora, simplemente cerrar la parte anterior con la parte fiscal. Fíjate que tenemos inclusive lo que los norteamericanos llaman el FATCA, que persiguen aquellos que no están transparentando sus ganancias o sus ingresos, entonces también tienen que cumplir con esa parte. Y a nivel ya más general, lo que tiene la OCDE con el CSR, que es también pues todas las personas en diferentes países. Y hay países que son mucho más rigurosos, España, por ejemplo, Colombia. Vamos a ver más en detalle en el otro. Entonces, otros aspectos de actividades económicas que también tienen un mundo de cumplimiento y que tienen aspectos regulatorios importantes, tienen que ver obviamente con la banca, con el sector financiero. Ahí hay mucha regulación, muy estricta a nivel tanto internacional, y eso ha impactado a nivel local, que también tengan que asumirse sobre eso con las relaciones de banca de corresponsalía internacionales, que son lo que obligan a que lo que ellos denominan bancos extranjeros, que para nosotros sería la banca nacional, pues tengan que cumplir con los aspectos de cumplimiento, valga la redundancia, normativo o regulatorio, y en el aspecto de prevención de lavado de activos como principal eje en ese sentido. Entonces tenemos la banca, el mercado de valores también,
tenemos aspecto del mundo de seguro, tenemos el aspecto del mundo también de la energía y de electricidad, Claro, que claro. tiene también unas partes muy interesantes de su cumplimiento. Seguro se me están quedando muchísimos por fuera. Pensiones, pero podemos tomar como un indicativo de aquellos que son más o más supervisados o regulados, aquellos que tienen superintendencias o direcciones especializadas que supervisan su labor. Bueno, le hemos denominado así porque eso es lo que conocemos a nivel local, pero que tengan un ente Un ente regulador, regulador. exacto, que les exija toda esa parte. Igual podemos tener la privacidad de datos, que viene mucho, también el cumplimiento de tecnología y de cibercrimen, súper amplio y muy importante en estos tiempos que vivimos ya a nivel de plataformas tecnológicas, sobre todo, y de cumplimiento en ese sentido, y de intercambio de comercios sobre todo. Y una parte muy importante también es el cumplimiento laboral. No lo vemos como si fuera un aspecto de compliance, pero sí es el cumplimiento laboral, todas esas exigencias del Claro. TCS, del registro del empleado, de todos sus beneficios, de si está en nómina, cómo le trato al empleado dentro de la organización, sus planes de bienestar, la parte también de ética que va también muy aunado y acompañado al área de recursos humanos, que es el que está velando por eso y que tiene entonces otra área que es el oficial de cumplimiento como un todo, simplemente para ver si lo está aplicando. Entonces el mundo del cumplimiento laboral también tiene muchos aspectos. Y podemos hablar muchísimos otros también que tengan que ver con eso, pero si bien estamos hablando de sectores y ámbitos de actividad económica que tienen un ente regulador, no quiere esto significar que aquellos que no tengan un regulador no caen en el marco de un cumplimiento. Por ejemplo, para República Dominicana, la ley de sociedades. La ley de sociedades indudablemente te manda a que tengas una sociedad comercial debidamente organizada, incluso habla de auditorías, habla de organizarte como, de llevarlo, la normativa dice como un buen padre de familia, y demás. Entonces, eso te dice a ti que tiene que tener por lo menos los elementos básicos de aspectos de estructura de gobernanza, de que quiénes están ahí para la toma de decisiones, quién vela por eso, aspectos de auditoría, por lo menos a nivel externo, para esos estados financieros y que se están realizando en la organización. Entonces también es muy importante. Pero Claudia, hablamos de cumplimiento, excelente, has edificado con ejemplos bastante prácticos de qué se trata esto, de qué viene esto y una buena parte de los ámbitos que engloba. Sin embargo, vuelvo al mismo punto, el comercio, la empresa, su tendencia es a buscar ganancias, y en muchas ocasiones dicen, pero bueno, podemos decir aquí, hay unos inmigrantes específicos que tienen una competencia que dicen desleales porque no se registran, no pagan impuestos, y otros sí lo hacen, así también se sujetan a un cumplimiento normativo, y estos que instalan este tipo de negocios informales tienen más posibilidades de sobrevivir y tener más ganancias, de manera que tienen una competencia en cierta forma desleal. Y aquí es la pregunta, ¿de qué me sirve a mí sujetarme al cumplimiento, portarme muy bien como empresa, como negocio, frente a estas competencias que a veces surgen de forma desleal? Bueno, tú lo que has descrito es el día a día de un oficial de cumplimiento y del área de cumplimiento, la lucha eterna entre llegar a las metas y de hacer negocio y no te diría que es el pulling back, o sea, la contrapeso del área de cumplimiento, decir, ok, sí, vamos a hacer todo eso, pero también tenemos que recordarnos que tenemos que cumplir con las normas, con las regulaciones, porque lo peor de todo esto es ser incumplidores en esto o no tener un buen cumplimiento, o no es que no exista para nada, que mucho peor todavía, y luego vienen las sanciones a nivel, puede ser administrativas. Hay riesgos de sanciones, impactos, cierre de negocios pudiera ser, aplicación de multas. Multas si es un sector regulado, y entonces vienen las sanciones penales que son más agresivas, más severas, claro. En este sentido, y verte involucrado en casos legales donde se impacta no solamente, obviamente, la parte del flujo financiero que va a tener la empresa y inclusive si va a llegar a subsistir o no, o podrá tener que cerrar, sino su impacto también de lo que llamamos el riesgo de la reputación, que te puede llevar inclusive a que nadie te consuma y llevarte a la quiebra. Claro. O sea, todos esos elementos se llaman. En el mundo del cumplimiento gestionamos riesgos. Decía al inicio, el riesgo del incumplimiento. De que eso, ¿qué pasa si yo incumplo? Eso tiene una serie de consecuencias que son otros tipos de riesgos. Entonces, está el riesgo operacional,
es decir, que yo no esté operando de manera correcta, pueden ser internos o pueden ser factores externos. Un factor externo es, como por ejemplo, la pandemia, que nadie pensaba que iba a ser algo que se iba a poder materializar, y que cuando se materializara iba a ser algo tan rotundo que había que cerrar y que no iba a haber fluidez de nada en el comercio. Luego, entonces, obvio, están los riesgos tecnológicos, los riesgos legales, como decía anteriormente, y el riesgo reputacional, que es transversal a cada uno de esos, porque cada uno de estos tipos de riesgos se puede manifestar con un riesgo de reputación que me pueda impactar interno o externamente, cómo me ven mis consumidores, mis clientes, mis proveedores, mis socios estratégicos, inclusive la autoridad a nivel nacional y a nivel internacional. Si yo te pidiera ejemplos, por ejemplo, de empresas que no han tenido una previsión o una adecuada administración de riesgos y que le ha impactado, por ejemplo, su reputación. Claro, entonces, para cerrarte y darte ese ejemplo, mi riesgo principal que yo menciono, y siempre cuando doy mis clases en la universidad y en mis charlas que también doy, en las capacitaciones a nivel corporativo que también imparto, lo manifiesto siempre, y es el riesgo base de todos los demás riesgos, se llama el riesgo conductual, porque siempre es alguien que hizo o dejó de hacer. Entonces, el riesgo de la conducta humana, que está súper atada con lo que es el comportamiento ético y de la integridad, que vamos a poder desarrollar un poco más adelante sobre eso, me va a llevar a estos otros riesgos que anteriormente mencioné. Entonces, me haces la pregunta, ¿cuáles casos o ejemplos de casos pudiéramos nombrar? Bueno, los que tienen un poco más de añitos o tiempo conociendo estas situaciones, el caso emblemático de Enron, que era una empresa de energía, una de las más grandes a nivel internacional y sobre todo basada en los Estados Unidos, en Texas, y que también era tan grande que comenzó a tener su misma, como si fuera su mismo propio puesto de bolsa, e intercambiaba y hacía relaciones comerciales con la energía que producía. Entre paréntesis voy a decir que producía porque justamente una de las situaciones era esa parte. Y obvio lo que se dio ahí fue un mega fraude a nivel interno por las personas que eran las cabezas de esa organización, los tomadores de decisiones, con un paralelo diciendo que a su regulador en ese entonces, que era el Security Exchange Commission, que viene siendo el regulador del mercado de valores en Estados Unidos, le estaba indicando que tenía unos números de rendimientos muy a favor y demás, pero que no eran reales, y lo que realmente tenía un sinnúmero de pérdidas, y para eso creó vehículos jurídicos para todas las pérdidas mandarlas ahí. Entonces, ese fue un caso muy grande que se llevó de encuentro no solamente a la empresa, sino a muchos fondos de pensión, por lo que tenía la parte de que hacían inversiones. Entonces, igual las personas que tenían muchos años trabajando ahí, que tenían también pues bonos y su jubilación o pensión atada con el resultado de la empresa. Ahí pudiéramos agregar Odebrecht con los temas que manejó. Claramente. El caso también de República Dominicana, de Baninter y nosotros podemos entonces adelantar el tiempo y podríamos hablar de los fraudes bancarios, sí, claro, que se ocurrieron hace años atrás, en los principios de los años 2000. ¿Tú participaste en la parte de investigación? Yo tuve la oportunidad de estar muy de cerca porque estaba en la consultoría jurídica del Banco Central de la República Dominicana, cuando esas situaciones se efectuaron y se llevaron a la mesa para los activos que se tuvieron que sacar y aquellos que se pudieron rescatar, como quien dice, para la venta a otras instituciones financieras en ese momento que se le vendieron para que pudiera pues seguir esa parte, vamos a decir, hasta sana, y luego también en la parte de la persecución o de los casos que se hicieron con los abogados que se contrataron ante la justicia, y de la relación que se tuvo a nivel también internacional, sobre todo con los Estados Unidos, con lo que fue el ICE. Tuvimos también esa parte. El ICE es como el persecutor de todo lo que tiene que ver con el crimen financiero en Estados Unidos. Entonces también tuve la oportunidad de trabajar con ellos también en todo lo que fueron esos casos. Igual entonces podemos hablar de lo que mencionabas, el caso de Odebrecht, que es un poco más la gente lo que tiene más en mente. Muchas pasiones en ese sentido. Vamos a desconectarnos de la parte política y de lo que es el hecho en sí, que los mismos ejecutivos pues
se pronunciaron y dijeron que realmente lo que había sucedido en esa situación. Y es todo, si te das cuenta, es un grupo de personas en una alta posición donde si no es el único dueño, pues entonces sí son los que tienen el control y los tomadores de decisiones que deciden apartarse de una buena conducta ética e íntegra dentro de esa institución para beneficio propio y en detrimento de sus otros stakeholders o grupos de interés. En este caso, pues de su regulador, de si son bancos, pues obviamente aquellos que son sus depositantes o ahorrantes, y de una población completa también que se beneficia de sus productos o de sus servicios. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y mencionaste un término o una expresión que denomina tal vez a la figura que encarna en las empresas el cumplimiento, que es el oficial de cumplimiento. Y antes de explicar qué es un oficial de cumplimiento y sus principales atribuciones, vamos a irnos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía que estamos aquí con una de las mejores expertas, si no es que la mejor, en materia de transparencia y de cumplimiento normativo y regulatorio. Manténgase en sintonía que estamos en Cátedra Jurídica en la Z. Continuamos con Claudia Álvarez, una gran especialista en materia de cumplimiento normativo y transparencia. Estamos hablando precisamente de compliance, de cumplimiento. ¿Qué significa esto y de qué se trata? Y quedamos en el segmento anterior hablando de qué significa oficial de cumplimiento, qué es esto de esta persona, qué es un oficial de cumplimiento y cuáles son las atribuciones del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, donde en el mundo también del cumplimiento ellos mismos se refieren al oficial de sufrimiento. Ellos ellos mismos, ellos mismos, y doy fe de eso porque también fui oficial de cumplimiento por muchísimos años, entonces comprendo el sufrimiento que es el evangelizar. Esto es una profesión realmente donde se evangeliza bastante y es de resistencia y de resiliencia sobre todo, y encima de eso también de tener mucha inteligencia emocional, extremada, a punto extremo de tener mucha inteligencia emocional, porque estás lidiando con personas en altas posiciones y a nivel de alta directiva, a nivel de consejos directivos, en empresas que a veces son de dueños únicos. Esto es decirle al jefe, no se puede hacer eso, pero ¿por qué? No se puede hacer. Claramente, entonces hay que aprender a decir, ok, el no de una manera con su contexto y explicativo de por cuáles son las consecuencias de impacto. Al final del día, saber de números, cuando uno da una respuesta en el mundo del cumplimiento, no solamente la parte normativa, sino también cómo viene eso a impactar y brindar soluciones. ¿Pero qué es un oficial de cumplimiento? Entonces, el oficial de cumplimiento es el enlace con la autoridad y el regulador dentro de esa empresa, dentro de esa institución, para que pues se implementen esas regulaciones, esas normativas y esos programas de cumplimiento que llevan la política de decir cuáles son los controles que tengo que establecer dentro de la organización para que esto que me está requiriendo mi regulador o la autoridad, yo entonces esté en capacidad de poder gestionarlo con mis controles, con herramientas que me va a avisar con tiempo previo de que, mira, se van reuniendo tantas cosas, se van levantando ciertas aletas que se van acumulando, se va a manifestar ese riesgo en un momento mucho más temprano o tarde, pero se va a manifestar. ¿Qué entonces acciones tú vas a tomar para que podamos redireccionar ese desvío que ha pasado con las actuaciones internas de tomas de decisiones y volverlo a encarrilar? ¿En la empresa se sigue viendo al oficial de cumplimiento como un chivato, como un delator, como un enemigo de la empresa? ¿O ya eso ha cambiado un poco? Eso tiene mucho que ver con la cultura dentro de la organización. Pero se llegó a ver en cierto momento como eso. Sí, lo que pasa es por eso que te decía que hay que tener mucha inteligencia emocional y saber. Lamentablemente hay organizaciones y hay dueños y hay ejecutivos dentro de algunos sectores o algunas empresas que vienen ya con una mentalidad de que, bueno, mira, yo lo tengo que poner el oficial de cumplimiento porque el regulador me lo está exigiendo, pero vamos a cumplir yo creo que una buena parte de la empresa lo hace porque tengo que tenerlo, ¿o no? Yo voy a pensar de que no lo hacen con ese sentimiento, pero que hay momentos donde se ven en una situación donde le está ganando más el deseo de ganarse un negocio
de manera que de cualquier tipo de manera para hacerlo, a tener que hacer los procesos de manera adecuada con el debido cumplimiento. Entonces, esto es una balanza. Voy a perder 100.000 millones de dólares frente a si cumplo o no una norma determinada. Pero lo que digo es que el cumplimiento nunca te va a decir no hagas negocio. Lo que te va a decir es que hagas negocio de manera responsable y en el marco del cumplimiento. De manera inteligente es hacer negocio. Porque si vamos a salir a hacer negocio como si estábamos en el viejo oeste, bueno, ahí se elevan muchos de los riesgos y me va a entender a mí, aquí hay un problema en los tomadores de decisiones que no están calibrando su gestión de riesgo y su toma de decisiones con su tolerancia al riesgo. Porque yo puedo salir de manera descabellada a hacer negocio, pero va a llegar un momento en que yo me voy a atragantar básicamente con todo el riesgo que voy acumulando y no estoy siendo capaz de entender cuál es mi tolerancia al riesgo. Y esa es una forma de ser inteligente en los negocios. Pero, y de saberte dejar ayudarte y de guiarte de personas que están ahí, que son los técnicos y los profesionales, para que no se excedan esas situaciones y te expongas a situaciones de riesgo reputacional, que caigas mal ante tus consumidores y te dejen de consumir, o peor aún, ya con los riesgos legales, ¿verdad? Pero, Claudia, hay momentos en los que éticamente está obligado el oficial de cumplimiento a denunciar a su propio. Entonces vamos a hablar de no denunciar la palabra correcta. ¿Por qué? Porque denunciar va a ir en otra parte del programa de cumplimiento. Entonces, te decía que es el enlace con la autoridad y el regulador sobre todo. E igualmente es como el que te para aquí, como el que te dice en tu conciencia, que te está diciendo dentro de la organización, oye, es el angelito bueno. Sí, que te está diciendo, mira, esto es así, por esta situación, vámonos a hacer la manera de lo más correcto posible. Entonces, te va alertando de situaciones, porque el que está muy cerca del hecho, de las actuaciones, está como en caliente, tomando decisiones. Entonces, por eso tenemos líneas de defensa. La primera línea de defensa es la que sale a hacer el negocio y quiere cerrar el negocio porque tiene una serie de beneficios y hasta comisiones. Luego viene... Es el diablito malo que está aquí. Vamos a hacerlo. No es malo, es el deseo de salir a hacer negocio. De sacar provecho y beneficio. Bueno, si eso es propio del negocio, claro, claramente, porque si no, entonces no existirían comercios claro. y demás. Y luego entonces está la otra línea, que es la que está previendo en que, oye, vamos a hacerlo, pero dentro del marco del cumplimiento de las normas y demás, para no exponernos a un riesgo que después nos vamos a arrepentir, que nos va a afectar a todos en el bolsillo, sobre todo a los que son propietarios, a los que son dueños, las mismas personas que son los colaboradores van a comenzar a hacer recortes y demás, porque de algún lado tenemos que acomodar lo que hicimos mal de este lado a nivel financiero, y entonces tenemos que trabajar el otro sector. Entonces esa es la parte, y luego también eso ve. Y si ves situaciones que están mal y que no están siendo atendidas internamente, porque la gestión de riesgo es para decirte, te estás desviando, vamos a ponernos encarrilado de nuevo y vamos a actuar de la manera correcta y vamos a implementar nuevos controles, y vamos a ver si eso no va a funcionar y cómo vamos con eso. Entonces la cosa es que se resuelva y que tú escuches a tu área de cumplimiento. No es tener que salir hacia afuera y decir, bueno, mira, aquí está pasando esto, yo realmente te voy a tener que comunicar que no está funcionando, y tu regulador ven a ver ahora que va. Pero puede llegar ese momento. Pero puede llegar ese momento. De hecho, hay sectores regulados donde, por ejemplo, la banca, el oficial de cumplimiento compromete su responsabilidad personal, personal, penal y todo lo demás. Y tiene una obligación de decir las cosas al regulador. De hecho, por ejemplo, en la superintendencia de banco existe lo que se llama idoneidad, y hay unas declaraciones de idoneidad que se hacen y de responsabilidad que conlleva eso, y se ponen por el dueño, los miembros del consejo, la alta gerencia, que le llaman a personal clave, y dentro del personal clave está el oficial de cumplimiento. Y entonces ahí tú declaras todo, y ahí tú dices que tú tienes una responsabilidad de decir lo que está pasando, de las acciones que se llevan y aquellas de lo que no se está realizando inclusive, y puede ser sancionado. En otros países
han existido ya sanciones a oficiales de cumplimiento de manera directa. En República Dominicana no se han dado casos de oficiales de cumplimiento siendo sancionados, Sobre todo en la bolsa se ve mucho pero esto cuando no intervienen en el momento oportuno y denuncia incluso a su propia empresa. Hay un caso muy famoso, importante. hay un caso muy famoso del oficial de cumplimiento en los Estados Unidos que tiene que ver con una de las mayores empresas de remesa, no voy a decir nombres, pero el que sabe de esto lo puede buscar, donde él inclusive llegó al punto de decir, aquí está pasando, inclusive comunicó internamente para que las acciones se tomaran y demás, pero la autoridad lo decidió sancionar. Una sanción tan grave, no solamente económica, sino también de decirle que no podía ejercer más. Un tema de licencia. Exacto, no podía esa persona ejercer más en ninguna otra organización como oficial de cumplimiento, o sea, le impactó su reputación, pero la persona había hecho todo de manera correcta. Y una demanda y un sinnúmero de cosas, al final quedó sancionado. Pero Claudia, quiero aprovecharte para que expliques un poco, tú que tienes tanta experiencia en esta materia, que has sido oficial de cumplimiento, ¿cómo se establece el plan de cumplimiento? ¿Cómo se organiza toda esta estructura? ¿Proviene del regulador unas propuestas, unas resoluciones? ¿O adicionalmente a esto ustedes preparan toda una planificación, una estrategia para que la empresa se sujete a este cumplimiento normativo y regulatorio? Claro, mira, los programas de cumplimiento que son en ámbitos regulados ya vienen con una especie de estructura. Al menos hay una base, hay una estructura. Hay una especie de estructura. Además de que todo cumplimiento tiene una base que va a ser muy parecida y similar, no importa en qué actividad económica tú te desarrolles, si es medio ambiente, si es laboral, si es fiscal, si es de prevención de lavado de activos, si es de ciberseguridad, lo que fuera, tienes una base que va a ser igual para todos, de esos ejes principales. Luego, obviamente, de cada regulador del sector que está regulando, va a exigir ciertos elementos que son de manera puntual. Entonces, si estás en un ámbito regulado, la propia normativa te va a indicar cuáles elementos tiene que tener ese programa de cumplimiento. Inclusive te va a decir los elementos básicos o los elementos esenciales pudiendo expandirse a otras cosas. ¿Por qué? Porque esto es evolución constante. Entonces yo no me puedo quedar atado de que estos son los únicos y demás. De repente aparecen nuevos riesgos, necesidades que tengamos que normar y regular en ese sentido. Entonces tiene que quedar esa apertura. Eso serviría como de base. Pero yo quiero que tú me pongas un ejemplo con algunos de los sectores que tú has manejado. Mira, este sector tiene tales tipos de riesgos, este ha sido el plan de cumplimiento que hemos implementado y hemos también agregado estos otros elementos. Mira, ¿me podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, en la parte de prevención de lavado de activos, por decirlo, que la normativa lo tiene, la ley 155 te dice cuáles son los elementos principales que debe de tener. Dice que tiene que ser un programa de cumplimiento por escrito, con políticas y procedimientos. Debe estar claro y por escrito. Claramente. Luego te dice que tiene que ser una gestión basada en riesgos. ¿Ok? Eso significa que cada programa de cumplimiento va a ser diferente para los diferentes tipos de organizaciones. Es decir, yo no voy a hacer un copy-paste porque tú y yo estamos en el mismo ámbito. Porque tú y yo estamos en el sector bancario, financiero, mercado de valores. Mira, vamos a compartir el mismo programa de cumplimiento y nada más le cambio el nombre. No, porque tú tienes tus riesgos de manera particular en base a tu apetito, lo que tú tienes pensado en el negocio, cómo tú quieres salir. Es decir, se hace un programa de cumplimiento. Claro. ¿Y qué elementos tiene un programa de cumplimiento? Entonces te estaba diciendo que esté por escrito, que tenga gestión basada en riesgo, conforme el riesgo que tú quieras asumir y tu tolerancia. Y eso es una matriz de riesgo que se desarrolla para eso. Luego entonces tú tienes que tenga un enlace, un responsable del cumplimiento, porque cumplimiento somos todos. Tú me has hablado de matriz de riesgo. Explícame qué tiene una matriz de riesgo, por ejemplo. Pero vamos a entrar a esto para yo decírtelo, para yo entonces pasarte de la parte de la matriz de riesgo, porque si no, no vamos a perder ahí. Entonces tiene que tener una persona enlace, que es el llamado responsable de cumplimiento, que lo conocemos como oficial de cumplimiento. Entonces, a veces la unidad de cumplimiento, una única persona, y a veces, obviamente, si es una organización que tiene varias áreas y demás, ámbitos de ingreso, unidades te tiene muchas sucursales o lo que fuera, pues entonces una unidad imposible, porque tú tienes que pensar en la gestión del negocio y la evolución del negocio, y que el negocio tiene que subsistir si la persona se enferma, sale de vacaciones, ya no está porque tienes que buscar, esa persona decide irse o lo que fuera, tú tienes que tener backup, como quien dice. Entonces, esa parte.
Luego tienes que tener también como un pilar un código de ética y de conducta, porque eso va atado a esto. Y luego tienes que tener una auditoría independiente. Porque los ojos del que está ahí adentro, a veces hay cosas que se te van a escapar y obviamente siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, esos son los 5 pilares principales en base a eso. Entonces, se decía que hay que gestionar el riesgo. Y al gestionar el riesgo, para empezar a gestionarlo, tienes que saber muchas cosas personales de ti. O sea, tienes que hacerte una autoevaluación, básicamente, un assessment, que significa en qué sector de negocio estoy, si mi sector de negocio está regulado o no regulado, ¿qué me exige la regulación? Si tengo un impacto internacional a nivel también de cómo salgo a hacer comercio y si regulaciones internacionales me están impactando, que también tengo que tomarlo en consideración. ¿Qué tipo de negocio quiero salir a hacerlo? ¿Cómo lo voy a salir a buscar ese negocio? ¿Y hasta qué punto voy a llegar para poder hacer esas? Quisiera como cuando llegara a esos conflictos de interés o esas líneas grises, estoy capaz de sobrepasar esa línea gris, no importa lo que pueda sucederme, o sea, qué tan agresivo, lo que quiero decirte con eso. Entonces impactas y ves todo esto y dices, ok, entonces para que esta decisión yo la tome adentro de mi organización, yo tengo que tener una estructura, que son el área financiera, el área de negocio, la contabilidad, el área de proveedores, o sea, de compras, el área de recursos humanos, el personal que me gestiona, y entonces tienes el back office, que son las áreas de control, que está el área de cumplimiento y de auditoría, y en otros que así lo exige la normativa, un área de gestión de riesgo financiera, de concentración, de crédito, de todo eso que puede estar viendo, entonces todo eso. Entonces esa matriz recoge todos esos elementos que dice, ok, yo quiero hacer este producto. Ok, este producto para yo crearlo tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, lo ve publicidad, lo ve mercadeo, ese producto está creado para negocios, ok, negocio, ¿cómo va a salir esto? Este es el negocio de tal área que está, qué sé yo, para lo corporativo, que está para lo gubernamental, que está para las MIPYMES, dependiendo del segmento de sociedad que tú quieras o de público. Y todo eso tú lo vas a tomar en cuenta. ¿Qué normativa me exige para yo ser con esto transparente o no, etcétera? ¿Qué tengo que cumplir con eso? Si tengo que conocer al cliente, pues hay un formulario, eso es un control, etcétera. ¿Quién está encargado de implementar ese control? ¿Quién está encargado de que se recoja la información para nutrir ese control? ¿Quién supervisa ese control que realmente se esté implementando y que sea efectivo? Ese mapa va siendo así. Excelente. Y te va dando resultados y decir, ok, estos son los riesgos al inicio. Me va a decir si es alto, medio, te voy diciendo bien rápido y sencillo. Sí, no, perfecto. Bien, alto, medio, bajo. Ok, ¿qué controles voy a implementar? Y luego de que implemente el control, ¿cómo queda ese nivel de riesgo? ¿Queda siempre alto? ¿Queda un poco más controlado? Entonces, dependiendo de los niveles de riesgo de cada uno de estos elementos, ya tú sabes que tiene que tenerlo o top of mind siempre, darle mayor atención a aquellos que te representan mayores riesgos, en atención al recurso personal, tecnológico, etcétera, y mayor seguimiento y monitoreo constante para que eso no se me salga de las manos. Y aquellos que tienen menor, entonces ya tú sabrás que lo puedes espaciar. Y eso te va a ayudar internamente a cómo gestionar y tener un buen programa de cumplimiento. Ya has explicado más o menos la ingeniería detrás del cumplimiento. Señores, de manera sencilla. No, claro, es claro, esto es un programa de divulgación y no hay espacio para dar todo el detalle. Sin embargo, a este oficial de cumplimiento, por todo esto que tú estás diciendo, lo deben ver como un enemigo. Es el que me pone stop a todos los negocios que yo quiero hacer, o siempre me pone algún tipo de obstáculo a la actividad que voy a realizar. Sin embargo, yo entiendo que debe haber quizá alguna estrategia del que se vale el oficial de cumplimiento para de alguna forma educar, socializar, sensibilizar respecto al por qué debe la empresa sujetarse a estas regulaciones que impone ese mismo oficial. Oh, pero indudablemente, acuérdate que anteriormente te había mencionado de que tiene que tener mucha inteligencia emocional. Sí, entonces estamos lidiando con muchos egos también y una cosa muy importante es que el oficial de cumplimiento no toma decisiones. El oficial de cumplimiento te hace recomendaciones y te demuestra con hechos, mira, si no hacemos esto, nos va a pasar A, B, C. Ahora, si tú quieres seguir con A, B, C, entonces tú tienes que implementar estos otros controles.
adicionales, o sea, llevar resoluciones en ese Pero sentido, de manera mucho, educada. tú hablabas mucho de evangelizar, ahí eso implica una parte importante de De educación. toma de decisión educada, Perfecto. evangelizar, concientizar y los impactos. ¿Estamos preparados para esto? Ok, entonces, bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera y buscar la solución sobre eso. No significa que es buscar evadir la regulación y los controles, para nada, pero es informarlo de manera educada y plantear, ok, esto lo vamos a hacer, entonces estos son los controles adicionales que tenemos que implementar y estar consciente en eso, siempre y cuando no es que estamos haciendo de manera clara y frontal una actuación que es ya establecido que es ilegal. Por ejemplo, que estamos haciendo negocio con personas que están en listas ya que son criminales, que son terroristas. O están vinculados al lavado de activos. Exactamente, o que está exactamente dicho, bueno, la actividad que estamos haciendo, estamos incurriendo en apoyar la prostitución, por decir, ¿verdad? Claudia. Entonces, o estamos con esto dañando de una manera u otra a la dignidad de una persona y estamos entonces pisoteando los derechos humanos de eso, que también hay que tomarlo muy en consideración cuando hablamos de el código de ética de una institución y sobre todo si nosotros vamos a salir a trabajar dentro de un marco de implementación basado en el ESG, o sea, ambiental, tener conciencia del medio ambiente, porque de ahí me nutro de mis recursos y demás, y donde realmente voy a estar rodeada de mi entorno, a nivel social también, porque la empresa, la organización, tiene un impacto a nivel de la sociedad, de lo que son tus consumidores, tus clientes, claro, de donde tú te nutres, de tus recursos humanos, de tu gente que trabaja para ti, entonces tú tienes que, obviamente, trabajar en pos de eso, tener una gestión muy inteligente de lo que es los riesgos geopolíticos, que está muy top of mind en estos últimos días, cómo se ve el cambio en 17 días, en 10 días, ya no sé cuánto tiempo es, pero me parecen que fueran más de lo que tiene, y lo último es en la gobernanza, ESG, ¿verdad? En ese sentido, de gobernanza, de cómo tú estás estructurado, de quiénes son los tomadores de decisiones y cuáles son los órganos de toma de decisiones y respetarlos. Y ahí rápidamente, ya vamos al siguiente segmento, quiero rápidamente que me resumas, este oficial de cumplimiento también es una persona de autoridad y de peso, pero imagino debería de ser que también debe haber algún tipo de órgano a nivel de la corporación que apoye esta gestión. ¿Hay alguna junta en la que se tenga participación o que tenga alguna incidencia en el tema de cumplimiento? Sí, indudablemente. Mientras está más regulado, más puntual te hace sobre esa parte. Hay algunas regulaciones, depende del sector y de qué tan amplio sea o qué tan grande sea la estructura de una organización, y te dice que entonces debes de tener un comité de cumplimiento. Okay. Un comité de cumplimiento. Cuando no existe un comité... ¿Y quiénes integran? Imagino las figuras de más alta dirección y mando, ¿no? Obviamente, la normativa te dice que el oficial de cumplimiento tiene que tener un nivel dentro de la estructura de que pueda tomar decisiones, recomendarlas, de que pueda ser escuchado, de que sea independiente en lo que decide y demás. ¿Y entonces, el comité? Que tenga que tener acceso también a todas las informaciones. Okay, ¿y el comité? Entonces, sí, el comité obviamente tiene que estar integrado por personas de un nivel. El CEO, por ejemplo, podría Entonces ser... tienes que tomar muy en cuenta de que los cargos que estén dentro de esa comisión no influyan o no se puedan convertir en conflictos de interés, porque el oficial de cumplimiento supervisa áreas. Entonces, si yo te estoy supervisando, no es correcto que entonces, por ejemplo, el área de negocios esté sentado en mi comité de cumplimiento, que es el que me supervisa a mí como oficial de cumplimiento y a mi unidad o departamento de cumplimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual es no recomendable que fuera, y lo entiendo así, aunque por ahí andan unas regulaciones que quieren como hacerlo diferente. Evadir o cambiar. No estoy de acuerdo con eso, que es que el área de auditoría también forme parte de mi comité de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es una tercera línea de defensa que viene después, entonces no puede estar sentado para tomar las decisiones basado en eso, sino ya externo. Interesantísimo, pero bueno, vamos a cerrar ahí en este segmento con la parte del cumplimiento corporativo en el sector privado, y en el siguiente segmento vamos a hablar del cumplimiento en materia de derecho público, en materia de la gestión pública. Manténgase en sintonía, estamos con Claudia Álvarez, como ella misma lo ha venido demostrando, una gran especialista en materia de cumplimiento y transparencia de la República Dominicana. Señores, manténganse en sintonía con la Z101. Estamos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con Claudia Álvarez, especialista en Derecho de Cumplimiento, en Cumplimiento Normativo y Regulatorio y en Transparencia en Cátedra Jurídica en la Z.
ya agotamos todos los aspectos, o al menos de manera general, que general, tienen que ver con el cumplimiento, que es el cumplimiento, oficial de cumplimiento. Hemos aprendido aquí muchísimo toda esta planificación, estrategias y demás que deben llevar la empresa y por qué deben cumplir. Pero quisiéramos hablar del cumplimiento en el sector público, que también es toda una enciclopedia que pudiéramos agotar en el día de hoy. Pero antes quisiera que nos hablaras, en términos así generales, cuáles son las principales normativas en la República Dominicana e internacionales que tienen que ver con el tema de cumplimiento. Sí, bueno, a nivel internacional nos vamos a encontrar con órganos internacionales que trabajan esto. Por ejemplo, con el tema de prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, nos vamos a encontrar con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que la República Dominicana es parte a través de su organismo regional, el GAFILAT, o sea, el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, que de hecho hasta hace poco fue la Unidad de Análisis Financiera de la República Dominicana, en su directora ejecutiva, pues fue presidente Procton Pérez, ahí también. Igualmente, pues nos vamos a encontrar con su primo hermano, que es la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, que trabaja los temas de tributarios, ¿verdad? De los temas fiscales también y de la competencia desleal. En cuanto a ese ámbito, o sea, la razón de ser es que se crea una competencia desleal, entonces todos tenemos que pagar nuestros impuestos, no importa dónde esté. Pero República Dominicana no es parte de la OCDE. No, nosotros no somos todavía parte de la OCDE, pero son fases que se van cumpliendo y estamos cada vez más cerca de ya ser miembros formal de la OCDE. Luego entonces tenemos las normativas ya a nivel de diferentes jurisdicciones. Existen las directrices europeas o de las directivas europeas, tanto en el ámbito de prevención del lavado de activos, pero la más interesante que viene de Europa la tiene que ver con la protección de datos o de la privacidad de datos, el GDPR. Eso es muy con fuerte. Las nuevas tecnologías es un tema. Es muy, muy fuerte. Entonces, si usted es un ciudadano de cualquiera de los países de la Unión Europea, donde sea que usted se encuentre, vamos a decir, el caso de República Dominicana, esa ley le va a aplicar y entonces a través ya de organismos internacionales y de la Unión Europea, pues se han encargado de los diferentes países cumplan con eso y hayan tenido que implementar sus programas de privacidad de datos. Luego tenemos ya a nivel de los Estados Unidos, que tenemos el USA Patriot Act, que sale después de los actos de terrorista del 11 de septiembre del 2001, donde se refuerza que realmente la figura del oficial de cumplimiento, que tenía alguna presencia anteriormente desde el ámbito financiero, realmente toma fortaleza y cuerpo como tal a través de esos acontecimios y de ese US Patriot Act, como se conoce. Y luego, pues existen otras legislaciones que tienen que ver con la lucha del crimen organizado, el Kingpin Act en los Estados Unidos, que tiene que ver con el narcotráfico y con estos narcos principales de carteles y etcétera, y la parte de el antisoborno, que es la ley FCPA de los Estados Unidos, entre otras también recientes que salieron, que tienen que ver ya no solamente con el soborno externo, sino también con la parte activa y con la recuperación de activos, inclusive también. O sea, por lo que podemos ver, son muchas las normas y las legislaciones internacionales que tenemos que tomar en cuenta y que nos impactan. Muchas otras puede ser que se me estén quedando en ese sentido. Repercute entonces en que, bueno, tenemos también la parte de los convenios internacionales suscritos, por ejemplo, con la OEA y con las Naciones Unidas, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Y todos los elementos de transparencia y de comportamiento ético, sobre todo. Y tras de pasar todo eso a una legislación nacional a través de nuestras diferentes leyes. Entonces nosotros tenemos la ley del Código Monetario y Financiero, que habla sobre estos aspectos también. Luego recoge elementos de la misma ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y sus diferentes reglamentos en este sentido, sobre todo de congelamiento de fondos.
y demás. Y luego tenemos una ley que hay que urgentemente modificar, que es la ley antisoborno que tiene el país, que es firmada con el DR-CAFTA, que simplemente recoge muchos de los sobornos en el comercio. Exacto, que recoge simplemente los mismos aspectos de ese tratado internacional, sobre todo de comercio internacional de la OEA, con esos elementos, y nos faltan muchas cosas que hay que implementar sobre eso. Y tenemos muchas, entonces, normativas sectoriales. Si nos vamos a la parte de ciberseguridad, en el mundo bueno, tenemos la ley de ciberseguridad que hace como 1 o 2 años se adoptó, que es bastante avanzada en ese sentido. Y a nivel de sectorial tenemos para el ciberseguridad en el mundo financiero, soluciones en ese sentido. Tenemos resoluciones en lo que son los sectores considerados como autoridad competente en la ley de prevención de lavado de activos. Y entonces va a encontrar normas de la superintendencia de bancos, del mercado de valores, de la superintendencia de seguros, de la DGI para los que son no financieros, el IDECOP también para las cooperativas, de lo que es el mundo del sector de juego de azar con la dirección de casinos, y así sucesivamente. Luego nos vamos a un sector muy interesante que agrupa básicamente a todos el resto de los segmentos que no son necesariamente regulados, y también abarca los regulados y no regulados, que es el ámbito de la competencia, ¿verdad? La competencia desleal tiene su propio programa de cumplimiento, pero es voluntario. Entonces, para que realmente sea efectivo, tenemos que pasar de que sea de voluntario a que realmente sea exigido y obligatorio. Y ojalá se logre con la nueva ley de competencia que tiene varios años trabajándose, y que espero que ya pueda ver la luz del día sobre eso. Y obviamente también la parte fiscal, que hablaban en uno de los segmentos anteriores de lo que era el FATCA para los Estados Unidos, de lo que es el CCR para la OCDE a nivel ya global, en esos aspectos. Y bueno, podemos encontrar ahí también el código laboral, mejor dicho, también tiene una estructura que te hace cumplir para lo que es el cumplimiento laboral, y la ley general de sociedades, que nos abarcaría a todo el mundo. Entonces ya esos son para los sectores regulados y que tienen una normativa y demás. Luego, entonces, si usted no está regulado, no tiene una normativa directa, eso no le exime a que usted, de manera voluntaria, consciente de cómo están las cosas hoy en día y de que eso le va a maximizar el valor de su empresa y le va a hacer más atractivo a sus grupos de interés, sobre todo aquellos que quieren relacionarse para ser socios estratégicos, inversionistas, etcétera, pues usted también tenga estos elementos y los pueda incorporar con su propio programa de cumplimiento. Sobre todo cuando hablamos de la parte de antisoborno, de anticorrupción. ¿Por qué? Y que tenga elementos también de prevención de lavado de activos. Porque si usted quiere irse a tomar un financiamiento a nivel internacional con organismos internacionales, eso es lo primero que le van a pedir, sea el Banco Mundial, el BID o lo que fuera. Claudia, vamos a entrar, faltan muchísimos aspectos más, el tiempo se hace corto y quiero que abordemos la parte del cumplimiento ya público. Abordamos el cumplimiento privado y quiero que me hables de los matices que hacen alguna diferencia entre el cumplimiento público y el privado. Bueno, el principal matiz de este sentido es que ya salimos de la esfera privada, donde hay elementos de corporativos y de esta estructura, y nos vamos ya a la administración pública con su complejidad de sus propias estructuras y cómo nosotros podemos encajar una figura de oficial de cumplimiento, que ya no es una persona que voy a contratar simplemente y la voy a poner para que me vea todo, sino en toda esta estructura que tiene el área de contabilidad, con contabilidad gubernamental, el área de auditoría que realmente la lleva Cámara de Cuentas, el área de un recurso humano, administrativo y demás, que lo regentea el MAP como el gran regulador para recursos humanos de la administración gubernamental, el área de compras, etcétera. O sea, cómo yo implemento eso en una estructura gubernamental. Y de verdad que se ha hecho una labor muy encomiable, que hay que dársela a este gobierno, de manera que ha sido muy provisor, o sea, no provisor más que todo, pero también ha tenido una visión sobre lo que es poder llevar los aspectos de cumplimiento del sector privado al sector público. ¿Nos podrías hablar qué cosas se han hecho en esta gestión Sí. Que van en ese sentido?
Claramente. Y bueno, y es tan así que la República Dominicana ya es un referente a nivel regional y ha estado compartiendo sus experiencias y lo que ha implementado y lo que se ha logrado para llevarlo a otros países que se han acercado, que quieren el interés de implementar. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus diferentes organismos, pues lo ha reconocido y ha llevado a otros países para que conozcan el modelo dominicano. Entonces, lo primero que surgió fue el ámbito de cumplimiento público para las compras gubernamentales, ¿verdad? Recordaremos hace unos cuantos años atrás, ya como 3 años atrás, una cosa es por ahí, que salió ese decreto famoso donde decía que vamos a poner el cumplimiento normativo para el sector para todo lo que es las compras gubernamentales, y que también mandaba a que se implementaran sistemas de gestión antisoborno y de corrupción y de cumplimiento, es decir, los sistemas de gestión ISO 37301. ¿Qué decreto fue ese? No, ahora mismo la numeración no me va, creo que es 2022 o algo así. Me van a perdonar de toda la información. Tranquila. Entonces decía que tenían que implementar los sistemas de gestión de riesgo de antisoborno en la 37.001, perdón, y la 37.301 y 37.001, ¿no? 37.001 es la gestión de antisoborno, la 37.301, conocida hoy en día, que anteriormente era la 19.600 para gestión de cumplimiento, sistema de gestión de cumplimiento o de compliance. Eso nos lleva, entonces, que hoy en día estamos viendo que hay muchas instituciones gubernamentales del gobierno central, ese fue el mandato que dio ese decreto del gobierno central, que ya han ido adoptando eso. Vemos un banco central, perdón, un banco de reservas, vemos un SENASA, si mal no me recuerdo, vemos otras instituciones también, el mismo ministerio que ya está de Hacienda, que ya está en ese camino, entre otros que existen. Y los oficiales de cumplimiento de compras, si no recuerdo mal, creo que son 13 o 14 instituciones del gobierno que se establecieron que son las que más compras realizan. Se hicieron un assessment de cuáles son los que mayores compras realizan, y entonces empezaron por ahí y se van a seguir expandiendo. Para que esos oficiales de cumplimiento entonces se establecieran estos comités de compra, porque si usted ha sido muy pendiente de lo que han sido los casos de corrupción, tanto ahora como de atrás también, que se han llevado a la justicia, sobre todo de gran corrupción, usted se ha podido dar cuenta que muchos de los factores en común es que tienen el elemento de proveedores, que tienen conflictos de interés, donde se han armado estructuras fraudulentas y corruptas, en ese sentido. ¿Y qué se ha hecho en esta gestión diferente? Veo aquí una resolución que tú mismo me compartiste de compra y contrataciones, que es la PNP 03-2022, que establece como una serie de parámetros para, de alguna manera, prevenir algunas distorsiones o vamos a decir hasta fraude o evasiones en el marco de la ley de compra y contrataciones. Exacto. Entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones, de una manera muy inteligente, pues ha adoptado este sistema y ha entonces implementado el oficial de cumplimiento con sus comités de compra y le ha dado las pautas para seguir, para darse cuenta cuando hay algo sospechoso en estas compras y contrataciones, en sus estructuraciones de sus pliegos de cargo o lo que fuera al margen de la ley. Eso se ha dado señales de alerta, documentos donde están las señales de alerta, ha dado documentos donde dice cómo debe de hacerse una debida diligencia para un proveedor en diferentes situaciones. O sea, te ha dado todos esos elementos y estos guías que forman parte de lo que tiene que ser un buen programa de cumplimiento. Entonces, adaptado a lo que es la temática que ellos tienen. Recordemos también que existe también, como está para la parte de compras, lo que anteriormente se llamaban los comités de éticas, que hoy en día se llaman los comités de integridad gubernamental. Estos dependen de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Exacto. Que dirige actualmente Milagros Ortiz Bocho. Exacto, que se llaman, los comités de cumplimiento normativo y de integridad gubernamental. Y esos dependen, como bien dices, de la Dirección General de Ética y de Integridad Gubernamental. Y entonces eso van viendo a lo interno, ¿verdad? La gestión de la ética, del buen comportamiento al margen, o aquello que pueda estar disasociado con actuaciones fraudulentas o corruptas internamente y que pueden recibirse denuncias o lo que fuera. Entonces eso trabajan de manera mancomunada. Y luego entonces vamos a tener
la parte del mandato de estos sistemas de gestión antisoborno. Entonces vamos a tener ahí un cumplimiento normativo de antisoborno. Entonces, aquellos ya que han hecho esa parte de los sistemas de gestión ISO, pues tienen su área de gestión antisoborno con su propio comité o con áreas especificadas a esos fines. Estos tres pilares, estas tres estructuras creadas van a empujar todo esto hacia un mismo puerto, que es velar por un buen cumplimiento normativo, velar por un buen comportamiento íntegro dentro de la administración pública y que existan parámetros también donde yo pueda implementar procesos que me ayuden a que esto sea una realidad y que yo pueda con esos procesos identificar cuando ciertas actuaciones se estén desviando y me puedan dar señales de alerta. Y Claudia, yo creo que me tratas de explicar en el ámbito público cómo ocurre todo aquello tan complejo que me explicaste, que se hacía en el ámbito privado, en la estructuración, planificación y ejecución de estos planes de cumplimiento. Y cómo en un espacio primero cultural, en el que lamentablemente la parte ética no es quizá el fuerte, para no decir que es la gran debilidad, y lo otro es en un sector donde existen tantos jefes, donde nadie quiere someterse a la autoridad de nadie y donde el hablarle de cumplir o de adherirse a ciertas normas es hablarle prácticamente de Lucifer. Entonces, quisiera que me hablaras de esto, cómo se planifica, cómo se estructura en el sector público y qué tan difícil ha sido ejecutarlo en esta administración. Mira, esto solamente ha sido posible por una voluntad del máximo jefe. Porque esto, como te has dado cuenta, ha sido decretos que hemos estado hablando, resoluciones, guías y demás. Por ejemplo, en el ámbito de compras, esa ley general de compras y contrataciones que se sometió ya hace 3 años atrás, aún pendiente de aprobación. Tiene que estar pendiente de aprobación y tiene que salir. Claro. Porque si no, todas las estructuras se van a caer. Indudablemente. Entonces, Entonces, lo que hay es una muy buena voluntad y una muy buena visión, que lo decía anteriormente. Yo desmarcándome de todo lo que es cualquier ámbito de pasiones para aquellos que tengan pasiones políticas o no. No es eso lo que estoy diciendo, es que ha habido un buen gestor. Una manifestación real de voluntad claramente, de que se implemente un sistema de cumplimiento en materia pública. Correctamente, y que eso exista. Y que se han visto cómo eso ha funcionado y tiene resultados. Pero también tenemos a Milagros Ortiz Bosch ahí, que es una impulsora y empuja. Claro que sí, que no es de ahora. Y si no empuja, rompe. Que es exactamente, que dice las cosas como son y son transparentes porque cosas se publican. Eso es un aspecto muy importante porque para que esto funcione te tienen que ver las evidencias en ese sentido y contraponer con eso. E igualmente, esto sí hay que decirlo, y el tiempo que llevo en la administración pública como servidora pública, hay gente excelente en nuestro tren administrativo. Gente de verdad que entiende, dedicada, o sea, visualizar estos comités, los avances que han hecho de cumplimiento normativo y de integridad gubernamental. Nosotros coincidimos en uno de los congresos que se realizaron el año pasado, ver cómo exponían lo que han logrado, lo que ha sido posible plasmar, el compromiso de las altas autoridades dentro de esas instituciones gubernamentales. Y el hecho de que se ha llegado hasta el nivel de ya tener una matriz o tener ya elementos de una normativa de riesgo conductual en el sector de la administración pública, que no está en ninguna otra normativa del sector privado, ni siquiera del sector bancario. Yo lo manifesté y dije, aquí ya ha llegado una curva, porque hubo una curva de aprendizaje muy fuerte para el sector público en este tipo de cumplimiento, de gestión de cumplimiento, porque ya el sector privado tiene más de 25 años trabajando esto. Entonces, yo lo manifesté y cuando vi eso, dije, ya ha llegado un momento en que ya la curva se ha puesto en un plano de madurez y equitativo y cuidado sin más que el sector privado, porque ya estamos hablando de gestión de los riesgos de la conducta humana, algo que no se ha implementado en el sector privado. Y eso es esencial y transversal. Yo los invito a que lo vayan a buscar en el portal de la Dirección General de Ética y de Integridad Gubernamental, porque eso
de verdad un avance extraordinario y que puede muy claramente aprender ahora el sector privado del sector público. Claudia, interesante, esto implica otros programas, sobre todo para desarrollar más sobre este aspecto, que espero también que en algún momento contar aquí con la doctora Milagros Ortiz Bosch y parte de su equipo para que hablemos más del cumplimiento y de los avances que se ha tenido en la República Dominicana, pero ya hemos llegado al final. Darte las gracias por disponer de este tiempo y educar, como tú decías, evangelizar en materia de cumplimiento a todo el pueblo dominicano que escucha la Z101. A ustedes, amigos, continuar con la programación de la Z101, Migraceta, que sigue a continuación, y vernos en la próxima semana en Cátedra Jurídica en la Z. Muchas gracias por su audiencia.